Secundaria segundo grado. Matemáticas. Proporcionalidad inversa 5. Alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa, sean ustedes bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez y es para mí un gusto que me acompañen en el transcurso de esta sesión, para que juntos podamos aprender algunos conceptos matemáticos relacionados con la proporcionalidad inversa. En esta sesión interpretarán y resolverán situaciones de proporcionalidad inversa en contextos relacionados a la economía y áreas afines. Es importante que tomen nota de las dudas y reflexiones que surjan en el desarrollo de la sesión, para que después puedan comentarlas a distancia entre estudiantes y con sus docentes. Preparen los materiales que van a utilizar para tomar nota y resolver las actividades que se propongan. Tengan a la mano lápiz, goma, regla y bolígrafo antes de dar inicio. ¿Preparadas y preparados? Comencemos. Analicen la tabla que se muestra en pantalla. En ella aparecen datos relacionados con el tipo de cambio que presentó el dólar estadounidense el último día de cotización del año en diferentes años. La primera columna corresponde a la fecha. La segunda columna muestra el tipo de cambio en relación a pesos por dólar. Por último, aparece la columna titulada Cantidad de dólares. Ustedes seguramente ya notaron que no hay datos en esa columna, por lo que deberán calcular la cantidad de dólares que se pueden comprar con 500 pesos de acuerdo con el tipo de cambio en cada fecha. Hagámoslo. ¿Qué operaciones sugieren plantear para poder calcular la cantidad de dólares que se pueden comprar con 500 pesos? La operación que se puede plantear es el cociente de 500 pesos entre cada uno de los valores correspondientes al tipo de cambio. De esa manera, es posible saber la cantidad de dólares que podrían comprarse. Por ejemplo, para saber cuántos dólares se pueden comprar con el tipo de cambio que existía en 1970, bastará con dividir 500 pesos entre 0.0125 pesos por dólar. Luego, se realiza el análisis dimensional para simplificar las unidades, que en este caso son los pesos. Se resuelve la división y el cociente es igual a 40,000 dólares. Registran ese dato en la segunda fila de la última columna. Tal vez algunos no lo sepan, pero hubo un ajuste de 3 ceros en la década de los 90, por lo que sí, el tipo de cambio era de 3,000 pesos por dólar, cambió a 3 nuevos pesos por dólar. Ahora, repitan el mismo procedimiento para los datos faltantes. Hagámoslo. Para calcular la cantidad de dólares que se podían comprar con 500 pesos al tipo de cambio de 1980, se calcula el cociente de 500 pesos entre 0.02327 pesos por dólar. Se simplifican las unidades y el cociente es igual a 21,486,893 dólares. Allá en casa, tomen un momento y repitan el procedimiento hecho anteriormente para calcular los datos que aún faltan en la tabla. Hagan el análisis dimensional para simplificar las unidades, es decir, simplificar las unidades de medida comunes que aparecen en el numerador y el denominador de la expresión matemática. ¿Preparadas y preparados? Comparen sus procedimientos y resultados con los que se muestran a continuación e identifiquen cuáles son las áreas que pueden mejorar. Hagámoslo. El tipo de cambio al último día de cotización de 1990 fue de 2.9443 pesos por dólar. Así que, con 500 pesos, se podían comprar 169.81.965 dólares. El último día de cotización del año 1995 se podían comprar 64.6.028 dólares
con 500 pesos. En el año 2000, el tipo de cambio del último día de cotización era de 9.6098 pesos por dólar y con 500 pesos alcanzaba para comprar 52.030 dólares. 47.017 dólares se podían comprar con 500 pesos el 30 de diciembre de 2005, pues el tipo de cambio estaba en 10.6344 pesos por dólar. El tipo de cambio el último día del año 2010 fue de 12.3496 pesos por dólar, por lo que con 500 pesos era posible comprar 40.487 dólares. Para el último día del año 2015, con 500 pesos era posible comprar 28.987 dólares, pues el tipo de cambio en ese entonces fue de 17.2487 pesos por dólar. Por último, el 31 de diciembre de 2020, con un tipo de cambio de 19.9087 pesos por dólar, era posible comprar 25.1146 dólares. Tomen unos instantes para analizar los datos que se muestran en la tabla. Después, en su cuaderno, tracen una gráfica que represente en el eje X al tipo de cambio y en el eje Y a la cantidad de dólares que se podían comprar. También, piensen en las escalas que pueden considerar para representar los datos en el plano cartesiano. En pantalla se muestra la gráfica que representa la cantidad de dólares que se pueden comprar en función del tipo de cambio en cada año, desde 1990 hasta el 2020. ¿Qué forma tiene la línea que define la gráfica que elaboraron? Esa línea curva recibe el nombre de hipérbola. Pero, ¿qué significa que la línea que define esta gráfica sea una hipérbola? Allá en casa, escriban una conclusión al respecto. Muy bien, significa, en este caso, que los valores de las variables se pueden aproximar mucho al cero, pero jamás valdrán cero. A partir de la gráfica y los datos de la tabla, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué sucede con la cantidad de dólares que se pueden comprar con 500 pesos conforme aumenta el tipo de cambio? Conforme aumenta el tipo de cambio, la cantidad de dólares que se puede comprar con 500 pesos disminuye. Por ejemplo, tanto en la tabla como en la gráfica, se puede ver que cuando el tipo de cambio está en 2.9443 pesos por dólar en 1990 y aumenta aproximadamente 3.6 veces en el año 2005 a 10.6344 pesos por dólar, sucede lo inverso en las cantidades correspondientes. Es decir, la cantidad de dólares que se pueden comprar con 500 pesos disminuye en la misma proporción, de 169.81.965 a 47.017 dólares. En la gráfica también es visible que, mientras más dólares se pueden comprar, el precio por dólar en el tipo de cambio es más bajo. Por ejemplo, cuando el punto de la gráfica está en el valor más alto en el eje Y, correspondiente a la cantidad de dólares, al mismo tiempo se encuentra en el menor valor del eje X, correspondiente al tipo de cambio. En una situación hipotética, si el tipo de cambio fuera de 1 peso por dólar, ¿cuántos dólares se podrían comprar con 500 pesos? Muy bien, se obtendrían 500 dólares. En la gráfica que trazaron en su cuaderno, marquen las coordenadas correspondientes al dato anterior. Hasta este momento, ya han resuelto una actividad que relaciona de manera específica dos cantidades. Allá en casa, ¿saben de qué tipo de relación se trata? Tomen un momento para pensarlo, escriban en su cuaderno su respuesta y arguméntenla. Después, y a la distancia, comparen sus argumentos con sus compañeras, compañeros, maestras y maestros. Se trata de una relación de proporcionalidad inversa, porque al aumentar los valores de una cantidad, los valores de la otra cantidad correspondiente disminuyen proporcionalmente. Por otro lado, al elaborar la gráfica de la situación planteada, la línea que la define es una hipérbola. Este tipo de gráfica se obtienen en situaciones de proporcionalidad inversa y significan que los valores de las variables se pueden aproximar mucho al cero, pero jamás valdrán cero.
¿Qué otros argumentos escribieron ustedes? ¿Los argumentos que escribieron coinciden con los que proponemos aquí? Compárenlos e identifiquen las áreas en las que pueden mejorar. Es momento de que resolvamos una nueva situación. El bono semanal que un empleado recibe por su puntualidad es inversamente proporcional al número de minutos que llega tarde a su trabajo. El bono completo se otorga al empleado aunque llegue tarde 1 minuto. A partir de ese tiempo se inicia el descuento y si acumula 1 hora de retardos, pierde el derecho al bono. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa la situación? En cierta semana, todos los empleados llegaron tarde a su trabajo. Un empleado que llegó 5 minutos tarde recibió un bono de 250 pesos. ¿Cuánto recibirán de bono semanal los empleados que llegaron 10, 12, 15 y 50 minutos tarde? Ustedes, allá en casa, tomen un momento para elaborar y escribir en su cuaderno una estrategia que les permita responder a las preguntas planteadas. Después, comparen su estrategia con la que propondremos aquí y reflexionen sobre los puntos de acuerdo y desacuerdo. ¿Están preparadas y preparados? Hagámoslo. El contador Antonio es el responsable de calcular el bono de puntualidad. Él sabe que, al tratarse de una relación de proporcionalidad inversa, la constante de proporcionalidad inversa se expresa a través del producto de sus magnitudes. En este caso, constante de proporcionalidad inversa es igual al tiempo que llega tarde el empleado en minutos por el bono semanal en pesos. Si se definen algebraicamente las variables, tenemos que K es igual a X por Y. X representa los minutos que llega tarde un empleado y Y representa al bono semanal que recibe el empleado. Con esta reflexión y análisis ya hemos respondido a la primera pregunta. Lo siguiente por hacer son los cálculos que permitirán al contador Antonio conocer el bono semanal de cada empleado. Hagámoslo. Para continuar, se deben sustituir en la expresión algebraica los datos que se conocen y despejar, de ser necesario, a la variable desconocida. Se sabe que K es igual a X por Y. También se sabe que un empleado que llegó 5 minutos tarde recibió un bono mensual de 250 pesos. Entonces, al realizar la sustitución de datos, se tiene que K es igual a 5 minutos por 250 pesos. Resolviendo la multiplicación, el resultado es igual a 1.250 minutos pesos. ¿Qué utilidad tiene conocer el valor de la constante de proporcionalidad? En su cuaderno, escriban una conclusión al respecto. Conocer el valor de la constante de proporcionalidad permitirá realizar los cálculos para conocer el bono semanal que se ganará cada empleado en función de los minutos que llega tarde al trabajo. Por ejemplo, para calcular el bono semanal del empleado que llegó 10 minutos tarde, se pueden sustituir en la expresión algebraica anterior los valores conocidos. En este caso, se conoce el valor de K, que es la constante de proporcionalidad, y también se conoce el valor de X, que son los minutos que llega tarde un empleado. Al sustituir los valores en la expresión algebraica, se obtiene que 1.250 minutos pesos es igual a 10 minutos por Y. En este caso, Y representa una incógnita, así que debemos despejarla para calcular su valor. Aplicando las propiedades de la igualdad, se obtiene que Y es igual a 1.250 minutos pesos entre 10 minutos. Se hace el análisis dimensional para simplificar las unidades comunes en el numerador y el denominador. Los minutos, en este caso, se resuelve la división y el cociente es igual a 125 pesos. En otras palabras, el empleado que llegó 10 minutos tarde recibió un bono semanal de 125 pesos. Ustedes, allá en casa, sigan en su cuaderno el procedimiento que usó el contador Antonio para calcular el bono semanal de los empleados que faltan. ¿Ya tienen el cálculo del bono semanal que recibirá cada empleado? Comparen sus procedimientos y respuestas con los que se muestran a continuación y corrijan de ser necesario. Para calcular el bono semanal de un empleado que llegó
12 minutos tarde se sustituyen en la fórmula a X y en su lugar se escriben 12 minutos. Hecha la sustitución, se resuelve el cociente. Se simplifican unidades comunes en el numerador y el denominador y el resultado es igual a 104.16 pesos. Es decir, el empleado que llegó 12 minutos tarde recibió un bono de 104.16 pesos. Se sigue el mismo procedimiento para calcular el bono del empleado que llegó 15 minutos tarde. Se sustituyen valores en la fórmula, se hace el análisis dimensional y se resuelve la división indicada. El cociente es igual a 83.33 pesos, que representan el bono semanal de ese empleado. Por último, se determina que el empleado que llegó 50 minutos tarde recibirá un bono semanal de 25 pesos. Allá en casa, tomen un momento para analizar la situación y argumenten este resultado sin la necesidad de seguir este procedimiento. Existen varias maneras de argumentar este resultado sin la necesidad de hacer los cálculos que hicieron en el procedimiento anterior. Una de ellas puede ser a través de la elaboración de la gráfica que modela la situación, pero también se pueden analizar las correspondencias entre las magnitudes. Por ejemplo, el empleado que llegó 5 minutos tarde recibió un bono semanal de 250 pesos, mientras que el empleado que llegó 50 minutos tarde recibió un bono semanal de 25 pesos. ¿Cuántas veces aumentaron los minutos que llegó tarde el último empleado con respecto a los del primero? Aumentaron 10 veces. ¿Cuántas veces disminuyó el bono semanal que recibió el último empleado en comparación con el primero? El bono disminuyó 10 veces. Como ya notaron, mientras los minutos se incrementaron 10 veces, el bono disminuyó a la 10ª parte. Lo anterior es una propiedad que define a las relaciones de proporcionalidad inversa. Analicen y resuelvan la siguiente situación. Supongan que el precio de un producto se reduce proporcionalmente conforme se incrementa su producción. ¿Cuánto costará una lámpara solar al producir 15,000 piezas si su costo unitario es de 500 pesos cuando se producen 10,000 unidades? ¿Cuántas piezas deberán producirse para que el precio por lámpara solar sea de 250 pesos? ¿Será posible ofrecer una lámpara solar con valor unitario menor a 100 pesos si la capacidad máxima de producción de la fábrica es de 50,000 lámparas? Ustedes, allá en casa, elaboren y escriban en su cuaderno una estrategia para responder las preguntas planteadas. Una estrategia de resolución puede ser la elaboración de una tabla de valores con los datos que se conocen y, a partir de ahí, calcular los valores faltantes. Hagámoslo. Construyan una tabla con 2 columnas y tantas filas como sean necesarias. En una columna escriban todos los valores que corresponden al número de lámparas que produce la fábrica. Pueden titularla Producción de lámparas. En la otra columna, escriban los costos unitarios correspondientes a cada producción de lámparas. Esa columna la pueden titular Precio o costo por lámpara. ¿Ya tienen construida su tabla? Compárenla con la que a continuación se muestra. Identifiquen puntos en común y diferencias. De ser necesario, revisen su procedimiento y corrijan. La tabla que se muestra en pantalla tiene los datos que proporciona el problema. Por ejemplo, la primera pareja de datos corresponde a la situación inicial, donde el costo es de 500 pesos por lámpara, cuando la producción es de 10,000 lámparas. El siguiente dato que se muestra en la columna correspondiente a la producción de lámparas se obtuvo de la primera pregunta, que solicita el costo de una lámpara cuando hay una producción de 15,000 lámparas. Por otro lado, el tercer dato de la columna correspondiente al costo se obtiene de la segunda pregunta, que requiere conocer la producción de lámparas, para tener un costo de 250 pesos por cada una. Por último, el cuarto dato correspondiente a la producción de lámparas se obtiene de la tercera pregunta, que indica la capacidad máxima de producción de la fábrica. ¿Idearon una estrategia para obtener los valores faltantes?
Como se trata de una relación de proporcionalidad inversa, se sabe que la constante de proporcionalidad K es igual al producto de sus magnitudes correspondientes, es decir, K es igual a X por Y. Si se considera a la producción de lámparas solares como los valores de X y el costo unitario como a los valores de Y, entonces se tiene que, al conocer X igual a 10.000 y Y igual a 500, entonces K es igual a 10.000 por 500, de lo que se obtiene que K es igual a 5 millones. Con este dato, podemos calcular los valores faltantes en la tabla, pero antes habrá que despejar a X y a Y. Al aplicar las propiedades de la igualdad, se obtiene que X es igual a K entre Y. Por otro lado, se tiene que Y es igual a K entre X. Ya cuentan con todos los elementos para calcular los valores faltantes de la tabla. Para saber el costo de una lámpara solar, cuando la fábrica tiene una producción de 15.000 lámparas solares, se utiliza la expresión algebraica Y es igual a K entre X. Se sustituyen los valores, entonces Y es igual a 5 millones entre 15.000. Se resuelve la división y el cociente es igual a 333.33 pesos por cada lámpara solar. La fórmula X es igual a K entre Y se utiliza para saber la producción de lámparas que se necesitan para que cada una tenga un costo de 250 pesos. Al sustituir los valores, queda indicada la división 5 millones entre 250. El cociente es igual a 20.000. Por último, se calcula el costo cuando la producción de lámparas es de 50.000. Para ello, se usa la fórmula Y es igual a K entre X. Se sustituyen los valores, se resuelven las operaciones y el cociente es igual a 100. Este dato se registra en la tabla y con eso está completa. Con todos los datos en la tabla, ya es posible responder a las preguntas planteadas. Escriban sus respuestas en su cuaderno. Preparadas y preparados, respondamos cada una de las preguntas. ¿Cuánto costará una lámpara solar al producir 15.000 piezas si su costo unitario es de 500 pesos cuando se producen 10.000 unidades? De acuerdo con los datos de la tabla, si se producen 15.000 piezas, el costo de cada lámpara solar será de 333.33 pesos. Para la pregunta, ¿cuántas piezas deberán producirse para que el precio por lámpara solar sea de 250 pesos? Según la información de la tabla, se deberán producir 20.000 lámparas solares para garantizar que el costo sea de 250 pesos. La tercera pregunta dice, ¿será posible ofrecer una lámpara solar con valor unitario menor a 100 pesos si la capacidad máxima de producción de la fábrica es de 50.000 lámparas? En la tabla se puede ver que el costo de cada lámpara cuando la fábrica produce a su máxima capacidad es de 100 pesos. Por lo tanto, no es posible ofrecer una lámpara solar con un valor unitario menor a 100 pesos. Para ello, se requiere de producir más de 50.000 lámparas solares, lo que sobrepasaría la capacidad máxima de producción de la fábrica. Cabe aclarar que esta situación sería factible solo si el costo de producción de las lámparas solares es mucho menor a 100 pesos, para que siempre se tenga una utilidad al venderlas, con un precio mínimo de 100 pesos. Se ha agotado el tiempo de esta sesión, dedicada al aprendizaje de la proporcionalidad inversa en fenómenos relacionados con la economía. Muchas gracias a las alumnas y alumnos que me acompañaron en esta sesión. Les invito a que sigamos aprendiendo juntos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.